One, two, three, four. Five, four, three, two, one. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Directo de Saturno. Charlas de otro planeta. Hola a todos, bueno, sean bienvenidos a una nueva edición de Directo de Saturno, ya en la sexta entrega. Y bueno, hoy tenemos un tema un tanto controversial, un tanto conmovedor, un tanto polémico al fin y al cabo, y más por las diversas posturas que sé que hay acá presentes. Y bueno, me gustaría darles pies a ustedes para que comenten más o menos qué piensan de Diego Armando Maradona. Indiscutiblemente el ícono cultural más importante de nuestro país, pero Uno ¿qué de los más onda? controversiales también. Tal cual, tal cual. Bueno, Méndez, ya que abriste la boca, ¿qué onda? ¿Qué opinas del Diego? Yo la verdad tengo sentimientos encontrados. O sea, yo veo en el Diego lo que veo en mi país, básicamente, contradicciones, potencial, las chances de poder ser lo mejor del mundo, y, o sea, y mostrar lo que podemos ser los argentinos, pero también, o sea, una falta de manejo, una falta de guía una vez que se está en la cima y una decadencia importante. Así que es como que me identifico muchas veces con la gente que dice que es verdad, o sea, representó la argentinidad en las cosas buenas y en las cosas malas. Así que nos llevó a la cima, pero también demostró la parte más complicada de los argentinos y los fallos que tiene el humano en general. Que bueno, aunque sea un dios en la tierra, tiene parte humana. Y creo que eso se nota. De una. Sin Bidoni. duda, sin duda. Bueno, digo yo. Un ídolo argentino, muy bien lo explicó mi compañero, no voy a repetir ese análisis que lo comparto totalmente. Quizá, o sea, mostrar es la evidencia pura de cómo quizá el poder mantenerse en la cima es complicado, cómo puedes llegar a cambiarte, cómo tu entorno, si estás rodeado de gente que quizá no apunta a algo bueno y se aprovecha de vos, puede terminar jodiéndote la vida, básicamente, como de un ídolo, porque realmente fue un ídolo en lo que hacía, terminó siendo un personaje muy polémico, muy discutido, odiado por algunos y terminó dividiendo un país que en un momento lo amó completamente. Así que después vamos a hablar un poco de cómo fue su vida polémica y todo eso, pero por ahora esta es mi introducción. De una. Ok. Bueno, Bueno, yo más o menos lo que opino, vieron que hay mucha gente que se pone a decir, bueno, hay que separar a la persona del futbolista, del deportista, de lo que sea. Yo creo que sí, hay que separar también esas cosas, pero también no hay que dejar de lado, ¿no? Tampoco hay que separar la persona del deportista, al igual que el deportista de la persona. Son dos factores que hay que tener en cuenta y no está bueno obviar algunas cosas. Tipo, yo creo que se debe reconocer como futbolista, como lo buen futbolista que fue. Tampoco hay que dejar de lado lo otro. Pero, a ver, me parece un poco, no sé, un poco falta de respeto, diría, toda la gente que salió a hatear en el momento de su muerte, gente de luto, gente que realmente sentía lo que daba Maradona y todo eso en el fútbol, y que se pongan a hablar tanta cosa mala de Maradona en su luto, no me pareció tan correcto en ese momento. Por ahí después se puede hablar, o sea, no te digo que no. Pero, no sé, es una persona recién fallecida y que salgan todas esas cosas a la luz, que salgan así como a escracharlo y todo eso, no me terminó mucho de convencer. No sé qué opinan ustedes sobre eso. bueno, antes de pasar a eso, me gustaría Sí, decí explayar un claramente tú. poquito. No, bueno, la verdad que es una figura que yo tengo muy presente y que sinceramente su muerte me conmovió, y me entristeció y he derramado lágrimas, tanto de alegría como de tristeza. Como dije antes, siento que es el ícono popular más grande de la historia argentina y que probablemente tengamos la historia, porque ni siquiera
Messi se le puede igualar en ese sentido. O sea, Maradona fue de los tres nombres, si no el más importantes de la segunda mitad del siglo XX, capaz con Juan Pablo II y Kennedy, digamos, eso es indiscutido. Y más allá de lo futbolístico, me parece que el Diego es un símbolo y un estandarte para una clase social que históricamente es muy oprimida en la historia de nuestro país, y él es un ejemplo de cómo con esfuerzo y con talento se puede salir. Es cierto que su personalidad es cuestionada, pero digo, ¿qué persona no es cuestionada en este planeta? O sea, No, obvio. con sus virtudes y defectos. Entonces, sinceramente, yo creo que hay que recordarlo históricamente como grande que fue. Además, bueno, soy muy futbolero y siento mucho el fútbol. Entonces, también desde ese lado es indiscutido eh, deportivamente y las alegrías que nos dio, ¿no? O sea, sabemos lo que genera un mundial en nuestro país, y más en ese momento de un país muy devastado y sin esperanzas, en el momento en que la democracia había vuelto pero no mostraba resultados. Bueno, lo único que importaba ese mes era el fútbol y él nos pudo llevar a lo más alto. Entonces, bueno, realmente pienso que es una figura que merece ser recordada con mucho respeto y admiración por sobre todas las cosas. Pero bueno, es mi postura. No, obvio, como todas Así las cosas. que, No, está perfecto. así que Eh, bueno. bueno, no sé qué opinaron sobre todo eso que venía diciendo un poco. Quisiera ver su Separación opinión sobre todo eso, la verdad. persona-futbolista. Sí, Ujú. Bueno, a ver, yo considero que para entender a Maradona, para entender al ícono Maradona, hay que hacer esa separación. Indudablemente en el fútbol, yo también fanático del fútbol, un ídolo admirable, juego muy vistoso, de potrero, así que la verdad uno le gustaba, y eso que yo no lo viví en vivo, ¿no? Lo vi después, pero la verdad que era muy, muy lindo de ver. Y como persona, quizá personalidad fuerte, que yo no lo discuto por eso, cada uno puede tener la personalidad que quiera, por otros errores quizá más graves que no cualquiera tiene, porque todos tenemos errores y aciertos, quizá errores un poco más graves de lo normal, se diría, y por los cuales yo le perdí el respeto a la persona Maradona. Obviamente no lo odio, no me alegró su muerte, ni mucho menos. Me parece que todas las bromas o el odio, los escraches en el hecho de su muerte es una falta de respeto, que esas cosas hay que hacerlas en vida o respetando el luto y luego ya sacarla a la luz, qué sé yo. Pero hay que hacer la separación persona-futbolista. Como futbolista me parece admirable y como persona me encuentro muy lejos y la verdad que como persona no lo respeto. Ok. bueno. ¿Vos, Valda? Bueno, a mí, bueno, ese discurso es un discurso que se escucha mucho, y no solo hablando de Maradona, sino muchas Mm, otras figuras. Separar que yo al artista de la persona, eh, o entender la obra por sí misma más allá del artista. Eh, a mí me cuesta hacer la separación en el sentido de que, y más con Maradona, porque Maradona no es solo fútbol y no fue solo fútbol y no influenció solo por su fútbol. Es cierto que cometió errores importantes y no lo justifico, pero me parece que hay que entender también que era un tipo que era drogadicto al fin y al cabo, y y hay un momento en el que la droga deja de ser una elección, pasa a ser una dependencia, y él lo vivió hasta el último día de sus vidas, de su vida, mejor dicho. Digamos que la cocaína fue el único rival que no pudo gambetear. Gambeteó 6 ingleses, pero no pudo con eso, o sea, como digo, no lo justifico, pero también hay que entenderlo desde ese lado, que no era un tipo que estaba todo el tiempo en su sano juicio, y además, para, tampoco vuelvo a repetir, no justificar, pero entender la personalidad de Maradona, es un tipo que salió de una villa, que no completó el secundario, que tuvo carencias en toda su niñez, no de afecto, pero sí de otras cosas, como él siempre dice. Pero a los 15 años, Maradona se estaba haciendo cargo de toda su familia, ¿me entendés? Y a los 20 años, o sea, la edad que tenemos nosotros,
Maradona ya era Maradona, ¿me entendés? Entonces, cargar con eso y si realmente no te guían o no tenés un ejemplo, es muy difícil, es muy, muy difícil y él no eligió ser Maradona, eh, le tocó y me parece que lo llevó de la forma que pudo. Bueno, él empieza con su problema de adicción después del Mundial 86, cuando él justamente estuvo en el punto más alto de su carrera, pero no de su vida. Él después de eso, bueno, tiene su primer hijo y no reconocido, que es Diego Junior, y él lo negó durante muchísimos años y ahí entra su problema con la droga. Y bueno, para tomar un testimonio que lo vivió de cerca, que es Fernando Signorini, que bueno, fue el preparador físico personal de Maradona durante esa época y varios años después. Está medio lagueado. No sé No si sé usted si está hubiese hablando. un... Se te ¿demasiado? corta. Sí, sí. Sí, Bueno, ahora sí. bueno, sigan ustedes. Dale. Bueno, a ver, vos, Méndez, No, No, que... yo. para cerrar esta idea después A sigan ver, bueno, ustedes. dale. Dale, dale. No, que el tipo bueno, Fernando Signorini decía eso, que aparece la droga en ese momento, y no digo que esté bien drogarse, al contrario, pero digo, él se tuvo que agarrar algo y apareció eso. Entonces, nada, para entender la persona, eh, y bueno, como digo, me cuesta hacer la separación porque Maradona más que fútbol fue también un ícono como persona El todo. y un ejemplo para muchos. Sí, Ok. yo medio que comparto con vos que todos estos problemas, o sea, hay que contextualizar de dónde salió Diego y cómo, o sea, su salto a la fama fue repentino y pasó de la nada a estar en la cima del mundo totalmente. Y yo creo que para cualquier persona, o sea, es inmanejable ese nivel de fama, ese nivel de responsabilidad. Y bueno, o sea, para cualquier persona y para una persona que tuvo las carencias como él, o sea, creo que también nadie en el mundo está preparado para esa cantidad de atención, esa cantidad de responsabilidad. Y creo que bueno, como decías, que fue en el pico de su carrera y la verdad, o sea, es algo bastante triste, pero bueno, o sea, son como cosas que pasan. O sea, no lo justifico para nada, Pues yo creo que pero es triste en ese y que momento... separar, o sea, Sí, 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 sí. sí, sí, sí. No, y además, o sea, para mí, el Diego, o sea, todas las personas son un conjunto, ¿no? No puedes separar solamente lo que te gusta y dejar de lado lo que no. O sea, las personas son una totalidad, tienen sus cosas buenas, trajo felicidad a una nación entera en un momento que lo necesitaba, es un ícono de que con el esfuerzo, o sea, se puede salir de la condición en la que estás y llegar al máximo, pero también, o sea, un ejemplo de lo que es no saber manejar muy bien esa fama en cierto punto y de lo que le hace a uno tanta presión. Así que, o sea, yo a Maradona lo entiendo como un todo, como lo que fue, lo bueno y también, o sea, como un ejemplo de lo que te hace estar tan arriba, de la responsabilidad que puede ser y de que, o sea, nadie nunca, o sea, el humano no está preparado para ese nivel de atención. Y, o sea, tener un país encima, porque o sea, como nosotros somos los argentinos, o sea, que literal lo beatificamos, es un dios en la tierra. Esa presión no cualquiera puede manejar. Así que hay que tener eso en consideración, en mi opinión. Yo creo que cualquier persona que maneje ese tipo de fama, ese tipo de tanta explosión en un solo momento, es muy fácil caer en esas tentaciones, más en el ambiente ese que se manejaba él, que era todo muy desde abajo, que se ve mucho más recurrente. Yo creo que es muy fácil caer en esas cosas y yo creo que muchas de las personas, por no decir la mayoría, hubiese caído también en la misma situación si se lo hubiese planteado, ¿no? Pasa que es Sí, pasar... perdón, hay Sí, sí, muchos ejemplos de sí. otros Ujú. famosos que han repetido eso, entrar en las adicciones, de repente, no sé, violencia,
y polémicas, entonces no es un ejemplo aislado Maradona. No, ni mucho Obvio. menos. O sea, el cerebro de una persona no está programado para todas estas cosas, así que, o sea, es por eso, como decía, es común que recurran a estas cosas porque, o sea, llega un punto, la fatiga y el estrés que debe implicar todo eso que nosotros no nos imaginamos, pero debe ser súper, súper fuerte. Y, o sea, por eso vemos lo que vemos, que pasa tan seguido, y más ahora. Justamente, o sea, nosotros hablamos desde nuestra posición de completamente desconocidos. El paso de Maradona a ser la persona más vista en un momento, más observada, debe ser muy difícil. O sea, la caída en las adicciones quizá, o sea, era uno de los escenarios probables, quizá terminó pasando, lástima por él. Y hay que entender eso del contexto, de dónde salió él, quizá la falta de educación, quizá un entorno que no lo ayudó en el momento, la gente con la que lastimosamente se rodeó influyó para que termine pasando lo que sucedió. Pero bueno, Maradona desarrolló su vida como pudo. No cualquiera puede sobrellevar las situaciones que él sobrellevó. Tuvo grandes errores que no comparto y que no justifico para nada. En la droga quizá un poco más entendible por la situación, otros errores ya más fuertes que no puedo no me cabe en la cabeza que hayan ocurrido, porque no me parece que exista justificación ni siquiera un pero, como para decir pero tanto, pero era esto. No me parece, son errores que nadie debe tener, que hay gente que los tiene y que los puede tener, pero que no se justifican para nada y no existe ni un pero como para decir, pues porque no, me parece que no. Sí. Me parece que, más allá, como vos decías, sin irnos mucho más lejos, por ejemplo, Messi, la presión que maneja hoy en día, que hay muchos que se ve como vomita y dice, ¿por qué vomita Messi? Cosas. Y el nivel de estrés que tiene cuando hay tanta gente ahí en los ojos puesto en vos y tanta gente que confía en vos y dice, lo tenemos a Messi y todo eso, yo creo que es algo que no nos imaginamos ninguno de nosotros. O sea, lo que nos imaginamos nosotros, que debe ser súper coso, debe ser la mitad de lo que realmente es. Yo creo que es algo... Ni la mitad, nada. O sea, No, es sí. más, o sea, lo que vemos nosotros es, o sea, una versión que está, o sea, que estas personas piensan lo que muestran y nosotros vemos eso, no vemos el tras bambalinas. Y, o sea, es tener literal un país en los hombros, un país que espera de vos cosas, o sea, y también las comparaciones que se hacen con Messi y Maradona, o sea, tener que llegarle a los pies a la persona que nos hizo tocar el cielo, básicamente. Y más nosotros los argentinos, o sea, que el fútbol es, o sea, lo vivimos, nuestro país es sinónimo de fútbol y le ponemos tanta responsabilidad. Y a la primera que no cumple, o sea, saltan todos a decir que no puede ser a criticar, o sea, más en un país tan irracional y tan sentimental, que vivimos tanto estas cosas como Argentina, es un peso inmenso, creo yo. Uh-huh. Sí, siempre se dice que, bueno, nuestro país se le exige más a los futbolistas que a los políticos, y es verdad, es verdad. Hay muchísimos ejemplos de futbolistas ejemplares que tuvo nuestra historia y políticos no se encuentran. Digo, me parece que es por eso también. Y volviendo a la comparación de Messi y Maradona, me parece que Messi y Maradona solo son comparables en lo futbolístico. Porque desde el origen hasta las personas, hasta las carreras, son muy diferentes. Y con lo que vos decías, por ejemplo, del vómito, hay un análisis que yo hago que quizás no es cierto, pero que lo he escuchado también por ahí, que es que, por ejemplo, la diferencia entre Maradona y Messi, también en lo deportivo, es que Maradona se agarra de la adversidad, se agarra de justamente eso, de la presión, y lo toma como combustible justamente a la hora de hacerlo. Y eso es un ejemplo claro, por ejemplo, en el partido de Argentina e Inglaterra, en el
Mundial 86, cuando hace primero el gol del siglo, explica, si no, Te estaba trabando de vuelta. porque en ese punto Sí, se te está trabando bastante. Calculo que después en la grabación quedará bien. No, sigan ustedes. Se te está tildando. Sigan ustedes. Bueno, la Sí, comparación Messi-Maradona. A ver, como en vida claramente son incomparables. Ujú. O sea, puntos de partida distintos, entornos distintos. El apoyo que recibe Messi me parece que es muy distinto al que recibió Maradona. Quizás sí se encuentra en la misma posición de ser lo más importante la Argentina en el ámbito en el que se manejan, y de la presión que manejan quizás es similar. Ahora, comparación futbolística, y creo que hasta en eso son incomparables. Son épocas distintas, entrenamientos distintos, formas distintas, contextos distintos. Uno no puede imaginarse a Maradona con los defensores actuales, con los estados físicos actuales, con las nuevas técnicas que hay, como uno no puede imaginarse a Messi como hubiera sido hace 40 años, hace 30 años. Además Messi necesitó de un tratamiento especial, todas cosas que por ejemplo en esa época no sé si existía. Son dos grandes jugadores, y creo que quedó demostrado en este último tiempo que hay que quererlos futbolísticamente como tales a los dos y evitar las comparaciones que suelen ser dañinas. No sé qué Yo opinan creo ustedes. que lo comparable y el punto, o sea, que es algo loable, es que los dos, o sea, frente a todo pronóstico, frente a todas las adversidades y a todos los problemas que tuvieron, pudieron llegar a ser lo mejor del mundo. O sea, Maradona por la condición en la que empezó, Messi con todos los tratamientos que tuvo que hacer, o sea, son ejemplos de que con el esfuerzo y con la dedicación se puede llegar. Y en ese punto los comparo. En el resto, también hay que tener muy en cuenta el contexto, y también que Messi ya tenía el ejemplo de Maradona. O sea, Messi ya sabía cómo... Tenía un referente de algo que pasó, cómo manejarse, qué no hacer, y yo creo que no es menor. La verdad que no. Sí, de todas formas, para mí lo que marca mucho la diferencia son los orígenes. Son los orígenes. Y también el contexto, bueno, murió bien. Y también el contexto político y social en el que aparecen los dos. Sí. En el que aparecen y en el que se destacan los dos. Si bien esperemos que Messi gane un mundial, Maradona gana el mundial y ganándole, ojo que se escucha doble. He escuchado doble. Se dice. Es el Diego lo que está intercediendo en la Sí, técnica. sí, no, el Diego. Se manifestó, Diego. se manifestó. Me olvidé lo que estaba diciendo. No, que digo, volviendo a la comparativa entre Messi y Maradona, en la época, o sea, Maradona ganó un mundial en el año 86 cuando Argentina venía golpeada de la dictadura, de la guerra de Malvinas. El primer gobierno democrático después de todo un periodo nefasto y que encima no estaba dando resultados. Y ahí lo gana. Y gana además, contra bueno, Inglaterra. Y sí, claro, o sea, ese partido era, ese partido Argentina realmente se estaba jugando la revancha de la guerra, Sí. aunque no recuperó las Malvinas, se estaba jugando su honor, su orgullo, y como a Argentina lo que más le importaba en ese momento era el mundial, había algo ahí, y también hay algo que pienso yo que nosotros, pibes de 20 años, nacidos en democracia, de clase media, que nunca nos faltó un plato de comida sobre la mesa, no vamos a poder entender nunca a Maradona. Quizá lo podemos llegar a, no sé, rastrear, analizar desde afuera, pero vivir realmente lo que es o empatizar al 100% me parece que no se va a dar. Sí, y ahí o sea, bueno, no, decimos. Que, o sea, es justamente lo que simboliza y lo que también muchos sectores de la política y en el contexto lo tomaron porque, o sea, simboliza eso, simboliza la lucha de un estrato social y la resiliencia y el poder salir de eso, del esfuerzo y de la humildad, siempre, o sea, de un pibe de barrio que jugaba en cancha de tierra llegó a ser el mejor jugador del mundo. O sea, no es menor. Y es por eso con el video este que vos mandabas, o sea, cómo lo vivió y lo que representa para la gente. O sea, es
como lo que decían, que Maradona es pueblo, a mí, o sea, el pueblo, no, es un término que no me gusta, pero o sea, realmente representaba a una clase social y era eso, era el esfuerzo y era o sea, contra todo pronóstico, lograr todo. Así que es algo que se usa mucho. Sí, y lo que se dice bueno, vos utilizás la palabra beatizar, pero digo, llevándolo a un lado quizás más filosófico, ¿qué hace que algo o alguien sea un dios? La creencia, la fe, y Sí. hay gente que realmente lo tiene a Maradona como un dios. Entonces quizás no sea nuestro dios, quizás no sea tu dios Méndez, tu dios Santi, pero es el dios de alguien, o sea, Maradona realmente era un dios y lo fue en la época que jugaba y lo va a seguir siendo, no sé si históricamente habrá que ver, pero, y también volviendo a lo que vos decías de pueblo, donde hay miseria, y hablo en el mundo, eh, es un ejemplo Maradona. Es un ejemplo para todo chico que agarra una pelota de fútbol en ese Un lugar, ejemplo de esperanza, que tal no es cual. menor. Tal cual, tal cual. Y me parece que ahí también la figura se torna valiosa, porque como dice el dicho, lo último que se pierde es la esperanza. Ujú. Yo creo, volviendo un poco a lo que retomando lo que habíamos dicho antes del tema de la comparación, yo creo que el comparar directamente dos personas es un poco complicado, ¿no? Desde el punto hecho de vista que somos personas y todo el tiempo estamos cambiando y todo el tiempo podemos ser una cosa y después otra. Creo que es medio complicado el comparar una persona porque puede ser bueno un día en esto y el otro día cagarla y no ser bueno en eso. Creo que es medio complicado el comparar una persona con otra. Por ahí si sería un objeto, sí, digamos, pero persona me parece medio complicado. O sea, yo lo hago, claramente comparo personas, comparo esto, porque es algo que se vive día a día, pero me parece del punto más específico que es medio una boludez, digamos, por así decirlo. O sea, es algo que todos tenemos incorporado, al fin y al cabo todo lo hacemos, pero me parece que es medio complicado porque una persona varía en muchísimos aspectos. Y un día, como te digo, puede ser muy bueno en esto y otro día puede ser, tuvo un mal día, no sé. Además de Eh, Sí, distintos sí, contextos, distintos orígenes, o sea, claro, varían son muchos factores. comparables, pero nunca se puede ser 100% objetivo. Con Ujú. tantas variables distintas, o sea, no es muy fácil comparar así. sí, Exactamente, y tampoco el deporte es fácil compararlo, y Ujú. menos un deporte en equipo que se mide por cosas mínimas, claro. por cuestiones de puntería, de posición, de tiempo. Si Messi metía un gol que no estuvo lejos en la final del Mundial, quizás se hubiese acercado mucho más a lo que Ujú. es la figura de ídolo de Maradona. Entonces, también es difícil compararlo futbolísticamente, como vos decías, Vidoni. Pero Claro. la idea que yo quería decir es que digamos, los orígenes son tan distintos y las carreras también y la formación de ambos es tan diferente que creo que es imposible compararlos desde ese lado y quizás desde lo futbolístico se pueden encontrar similitudes. Ujú. Sí, se pueden encontrar similitudes, pero como decías, tipo, varía mucho también en el tema del equipo, si habría otro plantel por ahí, Messi ganaba, que nunca se saben esas cosas, son muy, no sé, Y hay el muchas avance que tuvo variables. en el fútbol Aparte que era un también fútbol después de todos estos totalmente años. distinto, claro. Era un fútbol que era Ujú. totalmente distinto al de hoy en día. Sí. Yo creo que compararlos a los dos me parece un poco, no sé, no me parece lo correcto porque me parece que son dos personas distintas con cualidad distinta y que no tienen mucho Y que punto no de se obtiene comparación. nada, o sea, Claro, no se gana nada valioso comparándolo. O sea, lo único que Sí, hace, creo yo, es ponerle presión a la otra persona y tirarlo abajo, porque, o sea, al nivel de Dios que llegó Maradona, como decías vos, hasta que no gane un mundial o no traiga la felicidad y que se den todos los contextos y que se alineen todas las estrellas que dieron para que Maradona haga sentir lo que hizo sentir en Argentina, es muy complicado. O sea, hay que quererlo por lo que es a Messi, no por lo que le falta o por lo que no es, creo yo. sí, hay un dicho que dice no los comparen más, los dos son argentinos, es verdad, digamos, quizás desde afuera lo pueden comparar, pero ¿para qué lo vamos a comparar si lo podemos disfrutar, ¿no? Ujú. Este, eh,
Bueno, igual es como imposible no caer en la comparativa Messi-Maradona. Sí, es medio, muy Porque, complicado. o sea, yo la quería evitar y terminamos cayendo, digamos. Ujú. Sí, sí. Es que pasa ahí algo del No, día a día, la comparación con todo. Todo el tiempo estamos comparando con cosas. Entonces, Sí, y es además porque, o complicado. sea, queremos que vuelva a ser, o sea, queremos volver a sentir lo que sentimos en esa época, queremos otro mundial, queremos que Messi que sea el Dios que queremos que sea, y nos frustra estar tan cerca como llegamos, pero que falte un pasito más. Y si nos frustra a nosotros, no quiero imaginar lo que nos frustra a él. O sea, Claro. pero bueno, se volvió un podcast de Messi, más o menos. En sí, las comparaciones no son malas. O sea, es un instrumento para entender quizá algo mejor. O sea, Ujú. esto sabe cómo apoyo, por ejemplo. Es algo como para tratar de entender algo que quizás se desconoce o para comprenderlo un poco más. En el caso de la comparación Maradona-Messi, creo que se lo usó más para hacer daño que para entender a cada uno. Fue, por ejemplo, yo creo que en el caso de Messi, el que lo comparen tanto con Maradona, que le digan, él logró esto, hizo esto, y vos no lo estás pudiendo hacer, fue uno de los factores que quizá generó los fallos que tuvo Messi, Ujú. que son pocos, la verdad. Y lo vemos. O Futbolísticamente sea, hablando. cuando en la final del Mundial se palpaba la frustración, vos lo veías en las Copas Américas. O sea, se Seguramente. siente que está en deuda y Sí, no es sí. que es bueno, no te sientas, te queremos. No, los argentinos vamos con el palo y a la yugular. O sea, se lo Sí, recriminamos, todo es complicado. Y hasta que no lo valoremos Ser- por lo que es y que dejemos de esperar a que haga algo que nosotros queremos, tenemos que estar feliz por lo que llegó, que o sea, es un jugador de primer nivel, es uno de los mejores del mundo. Y no quiero. Es O sea, el mejor, boludo. hay problema la comparación. discutible en la pero por actualidad, eso. pero bueno. O sea, Pero- es como que llega tan alto y encima le exigimos más. Muy argentino. Claro, o sea, segundo Que Messi- puesto, llegamos 2 segundos puestos y no caemos en eso, digamos, tampoco, ¿no? Que es todo, Sí, queremos. Sí, o sea, los dos mejores del mundo tenemos. O Y sea- le exigimos al segundo por no ser el primero. O sea, No nos contentamos con nada. O sea, o tenemos todo, No. o si no, lo bardeamos como si hubiésemos salido, no sé, en ronda de clasificación, digamos, ¿entendés? No. y lo peor es que lo vamos a apreciar cuando no esté. Lo vamos a decir, che, qué bueno que fue, cómo se hace falta cuando se retire o pase ahora, cuando pase a mejor vida. Pero, Esto justamente fue una cosa que dijo el Kun Agüero, que ¿Sí? en una época en la que la selección argentina era muy un criticada. saludo para el Y Kun que Agüero. dijo, bueno, un saludo para el Kun streamer, Shout out. si nos quiere raidear, todo bien. Dale, bueno. nos vendría bien. Pero fue una frase exactamente igual, textual a lo que vos dijiste, que cuando no estén los van a valorar. Después, volviendo un poquito al tema Messi-Maradona, yo como vos dijiste antes, quizá Messi tuvo el ejemplo de Maradona y en eso fue una bendición. Ahora, ser después también posterior a Maradona fue también una maldición para él. Sí. Y fue una de las causas que lo comparen eternamente y que termine sufriendo esas comparaciones y de esos ataques constantes que le hacían. Y por eso yo creo que Claro, juega bueno. tan distinto, digamos, juega acá que en España, no tiene esa presión y también por eso también, yo creo que un poco va también por ahí, ¿o no? Aparte Bueno, ahora se que está Sí, revirtiendo el fenómeno que Sí, viene sí. acá y le rompe y en España ¿Ah, sí? Sí. Bueno, Sí, cabe claro, aclarar, Está con toda la presión del club. cabe aclarar que yo de fútbol no soy muy de ver mucho Sí, fútbol, yo así que tampoco. tampoco tengo mucha idea sobre el tema. Pero bueno, mirá, no sabía eso. Pero bueno, volviendo al tema del Diego, o sea, y esto es real, Argentina, antes de Maradona, no aparecía en el mapa. No aparecía en el mapa. Si vos hoy preguntás Argentina, ya en ahora te Maradona. dicen Maradona, Messi o el Papa, pero Messi y el Papa son Sí, después de sí. Maradona. Sí, sí, sí. Entonces, claro, o sea, seamos conscientes también de lo que somos un país hoy por hoy tercermundista en el culo del Ujú. mundo y que las virtudes que hemos tenido fueron esas, Maradona, Messi y el Papa. Está bien, hay otras, pero Sí. digo, ellos fueron realmente los que Ujú. llegaron a un punto de masividad absoluta. Hicieron más conocida a la Sí, Argentina. Sí. Yo Claro. creo que no caemos en lo grande que fue. Los argentinos tenemos todo, o sea, muy, muy recurrente esto de que nos quedamos, o sea, solamente miramos adentro de nuestro país, no miramos como afuera. Y afuera, o sea, el Diego tuvo un impacto impresionante. O sea, fue un ícono mundial, no fue es un ícono argentino, pero fue
o sea, es el sinónimo del fútbol del mundo, en todos lados. También en Nápoles, o sea, lo que generó para Italia y para esa ciudad, o sea, no es menor. Así que... En Nápoles es como Argentina y hasta más. O sea, ahí también vuelvo al ejemplo que es un dios. Su estampita, su pared, hay gente que le reza. Sí. 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 Es real. No, a mí o sea, yo caí en esto con la foto esta, no sé, seguramente la vieron, la de la chica está en Siria, que tenía su póster en su casa destruida, tipo, pero tenía un póster de Maradona, o sea, hasta los rincones de Siria, digamos. O sea, es bastante impresionante. Es como lo que decía, donde hay miseria, seguramente hay una foto del Diego. Pero volviendo a lo que vos decías, de que por ahí en Argentina no nos damos cuenta, Ardiles, que también fue un gran jugador, que bueno, también salió campeón del mundo en el 78, ídolo en el Tottenham en Inglaterra, y vive ahí, contó que ese día en el noticiero más importante de Inglaterra, que dura 1 hora, hablaron cerca de 40 minutos de Maradona. En el noticiero más importante de Inglaterra. Caete de culo. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuando murió ahora? El día que falleció, sí. Su muerte, sí. Mira vos. La verdad que con su muerte... Las fotos que se veían en Inglaterra, dar cuenta o sea, se veían los pósters de Maradona. Ahora, con el lag se complica. Bien. Decía que con su muerte nos podemos dar cuenta del impacto mundial que tuvo Maradona, que si uno no se da cuenta, y a través de todos estos homenajes, que hubo polémica con los homenajes también sobre si había que hacerlo obligatoriamente, también se armó mucha polémica con eso, el tema de los Pumas, que lo podemos tomar ahora si quieren, para no abundar siempre lo mismo, pero los homenajes que hicieron en países Bangladesh, Siria, en Inglaterra, que quizá uno esperaba que no se lo quería tanto, que se lo detestaba también, así que fue un icono que hasta en su muerte causó tristeza y polémica también. No sé si quieren hablar en Bangladesh es un fenómeno, lo recontra quién al Diego, y yo no sé por qué. O sea, una anécdota que no sé si fue o algo, pero yo desde antes veía que creo que todas las fechas del último partido del Mundial le hacían homenajes, calles enteras vestidas con la camiseta de Argentina. La verdad es un fenómeno que a mí me sorprendió un montón. Pero bueno, eso es lo que significa. En la India también, muy querido y muy conocido. Sí. Bueno, ¿qué opinan de lo de los Pumas, ya que saltó? Para mí es parte de esto de que también se decía en este video que, o sea, vos veías en las fotos del homenaje que le hicieron, o sea, gente con camiseta de Boca, con camiseta de River, todos unidos, o sea, cómo el Diego unía, pero también cómo dividía. Ya en estos últimos años yo creo que dividía más que unía. Capaz en estos últimos días con el homenaje que le hicieron pudo unir, pero como buenos argentinos nos salvamos de la división y esto es lo que se ve con los Pumas. Pero la verdad, o sea, volvemos a esto de que exigimos mucho y yo creo que, o sea, los Pumas no se esperaban que los All Blacks hagan ese homenaje y quedaron, o sea, no creo que haya sido voluntariamente de que conscientemente no creían que era importante, sino para mí fue que quedaron opacados porque otra nación lo haga y la verdad fue un mal momento y una mala sucesión de cosas que no lo tenían previsto. Ahora después con las respuestas que surgieron después, sí, o sea, tendría que haber bajado un poquito el orgullo y decir, bueno, perdón, nos equivocamos y para la próxima homenajearlo, pero para mí no es tan grave y era un tema sensible y como Argentina somos súper sensibles, le saltamos a la yugular. Sí, te agrego, porque bueno, después saltaron las respuestas, salió a hablar, bueno, todo el plantel, en realidad el que habló fue el capitán, que bueno, después también fue cuestionado, pero después habló también el director técnico, y justamente dijeron lo que vos decías, que no se esperaban que los All Blacks hicieran eso. Y bueno, también añado, jugaron hoy y se pusieron en la manga como un estampado también con el luto y el 10 de mayo. Para mí es tarde, para mí el homenaje lo deberían haber hecho en su momento.
Y para mí las excusas son excusas. La verdad que y obviamente que no les quedaba más que pedir perdón y a la larga lo hicieron, pero me parece que realmente les correspondía hacerlo, porque ellos están representando deportivamente a la Argentina y nadie lo hizo mejor que él. Yo creo que Fue una semana Un bastante mala para los Pumas. Para los Pumas. Entre que perdieron esto y los tweets, digamos que Los no fue carpetazos. su todo mejor complicado. semana. Bueno, los Hoy carpetazos empataron. fueron consecuencia. hoy empataron, salieron segundo en las Sí, relaciones. sí. Tampoco Salieron Y había- segundo y en un habían torneo ganado. que hay 3. Salieron Sí, segundo en un sí, torneo que bueno. hay 3. los 3 mejores del mundo igual. O sea, no está hablando de cualquiera Los 3, tres boludo. mejores. Los- Los dos Son los tres mejores. que Bueno, los 2 mejores del Argentina. mundo. Pasa que son Sí, 3 sí, en sí. realidad, solo que en esta no está participando Sí, sí. Sudáfrica. El hemisferio sur. Ujú. Son los Sudáfrica. 3 mejores del Sí, sí. hemisferio sur, claro. Además, o sea, Y ojo que también son los segundos, quizás. opacaron la victoria que habían tenido con Australia, que era bastante importante y era un logro. Y, o sea, estuvieron en el pico y la otra semana estuvieron en el peor que podrían haber estado. Sí. Así que fue una montaña rusa, la verdad. Fue una situación muy fuerte y creo que se hizo más polémica de la que debería. Me parece que pedir perdón, no estaban obligados, claramente no estaban obligados a hacer un homenaje. Ya uno verá si el Diego los quería, si cómo representó al país, todo eso. Me parece que el problema se hizo después con las excusas. Porque si hubieran dicho no consideramos apropiado hacer un homenaje, no compartimos los ideales que tuvo Maradona, eso, vaya y pase. Porque está perfecto. Hubo un caso de una chica que no quiso homenajear a Maradona y a mí me pareció perfecto porque es muy consecuente con los ideales que ella tenía. Le pareció un tipo malo, golpeador, todo eso, y no lo quiso homenajear y está perfecto. Pero el problema vino con las excusas, qué sé yo. Sí, se intentaron de borrar la culpa. Y ahí surgió el problema. Pero yo creo que se armó mucho revuelo y prácticamente se ponía una actitud dictatorial, diciendo a Maradona se merecía esto, vos los tenés que hacer casi obligado. Y a mí no me parece, yo personalmente... Muy argentino. Sí, muy argentino. Y demasiado, o sea, Maradona fue un icono, sin duda, pero me parece excesivo obligar a personas a hacer algo con lo que quizás no están de acuerdo. No, yo coincido y está bueno el ejemplo que tomás de la chica justamente que no lo quiso homenajear en medio de un partido, que lo explico en un partido de fútbol femenino, cuando en medio del homenaje a Maradona, ella se sentó, como diciendo, yo no soy parte de esto. Y lo entiendo, también entiendo las críticas y el descontento del sector feminista, por ejemplo, pero bueno, lo cierto es que Maradona logró su reconocimiento más allá de sus errores. Y bueno, ya hemos hablado de esto en los 40 minutos anteriores, pero lo que quiero decir es que si vos decís que no lo vas a homenajear, está bien, andá por toda o no vayas. Es como dijo el Diego, blanco o negro, gris nunca, viejo. Claro. ¿Me entendés? Y los Pumas no dijeron eso, dijeron, no, pero hicimos re buen homenaje, y después dijeron, no, está bien, nos la mandamos. Sí. Bueno. Para mí deberían haber dicho de una que, o para mí, desde mi punto de vista, para mí ni se dieron cuenta de lo que iba a pasar, estaban totalmente pensando en otra cosa, en los partidos que seguían para ver cómo podían quedar esto, lo otro, y ni se les pasó por la cabeza que podían hacer un homenaje a otro. ¿Fue el día siguiente de la muerte de Maradona? ¿Puede ser? No me acuerdo. O sea, fue bastante cerca, próximo. según tengo entendido. O sea, para mí fue muy próximo. Fue literalmente eso, o sea, no lo pensaron y hicieron el drama con las respuestas, las malas respuestas que hicieron. Yo creo que esto pasa muy seguido, pasa con justamente todos. Hablan de más, cuando tenés que decir, perdón, la cagué y ya está. Aunque capaz, hasta no estás muy convencido que la cagaste, pero es hasta mejor, ¿entendés? O sea, te sacan el foco y pasás. La justificación es peor. Esas justificaciones terminan embarrando más. Y se la cobraron. Soy muy partidario de pedir perdón cuando no hiciste nada malo. O sea, los Pumas, para mí el error estuvo... No, a ver, que podés solucionar el problema, quizás te ahorraron cosas y a mí no me gusta. Yo prefiero, si yo considero que no me equivoqué, a lo mejor después sí, ahí se pide perdón. El error de los Pumas fue en las justificaciones. Pero si se les hubiera exigido pedir perdón por no hacerle el homenaje, yo lo hubiera repudiado completamente, porque no puedes pedir perdón por eso. Realmente, aunque te ahorres quizá el conflicto,
no comparto esas posiciones de ceder, salvo que ya sea muy intenso y ya no tengas ganas de discutir, de ceder cuando cuando consideras que vos no estás errado. Claro. El tema, o sea, yo lo decía cuando yo creo que sabes que a la larga vas a tener que pedir perdón. Es como que te pones como que te pones a la defensiva, o sea, fue medio lo que pasó. En el momento se puso a la defensiva, después a la larga tu perdón y es lo que tenían que hacer. Tenían literal un país en contra en un momento bastante sensible. Así que lo digo, o sea, como para ahorrarte la mala prensa y los malos momentos, si lo vas a terminar haciendo, o sea, si no te vas a clavar en tus opiniones, digo que nos ahorremos a todos el problema. Pero bueno, yo lo que valoro del Diego particularmente, quiero ver qué opinan ustedes, es que por lo menos no lo justifica para nada, pero yo creo como que no sé de manera tan directa, pero pidió perdón por todo lo que hizo. O sea, reconoció lo que hizo y hasta dijo, o sea, que si no se metía en las drogas iba a llegar a ser un jugador mucho mejor de lo que fue. O sea, por lo menos supo reconocer y mostró al público. O sea, dijo, la cagué, perdonen, o sea, perdón, y las cosas podrían haber sido mejor. Yo creo que por lo menos quedó con esa nota, quedó con un reconocimiento, un autorreconocimiento. Sí, yo quería también cerrar con eso, porque es cierto, él en los últimos años se mostró arrepentido y fue consciente de sus errores. Quizás podemos hacer la comparativa con los Pumas. Bueno, el Diego dijo, mirá, la verdad que la cagué. Y también con el problema de los hijos, lo mismo, o sea, todos los hijos son legítimos herederos bajo su testamento. Y en los últimos años también tuvo un acercamiento a ellos. Obvio no justifico la ausencia, pero bueno, es como vos decís, lo cierto es que el arrepentimiento estuvo, y caerle a un viejo de 60 años después de muerto por sus errores de joven, bueno, qué sé yo. Sí, es un poco complicado. Más que nada en el tiempo de luto yo creo que se debería respetar un poco más, como vos decís, por errores de hace tanto tiempo que no dejan de ser errores gravísimos y todo eso, pero está en un momento sensible donde hay gente, familiares que lo quieren, todo, y que se pongan a entrar a redes sociales y vean tanta mala energía, tantas malas cosas. Yo creo que se debería respetar un par de días más, no sé, no me parece lo correcto empezar a... Si bien no es justificable todo lo que hizo, me parece que un poco más de respeto hacia los familiares, hacia la gente que lo quería, todo eso podría haber habido un poco más. Sí, que había... porque, o sea, nos gusta o no, o sea, es el ícono de una nación y fue la alegría de una nación entera en un momento en el que, como decía Maradona, realmente lo necesitábamos. Teníamos golpeados por todo, por la vuelta a la democracia que no trajo resultados, por la guerra, por la dictadura, o sea, no eran años lindos para Argentina. La verdad que trajo felicidad, y esa felicidad, o sea, que se sigue sintiendo hasta el día de hoy, cómo lo siente la gente, por el amor con lo que lo ven. O sea, ese amor y esa felicidad que trajo es gigante. Sí, y con lo que vos decías de los seres queridos, y no quería que hagamos esto sin decirlo, la verdad es que la gente que estuvo cerca de él lo destaca mucho como persona. Por su humildad, porque sabía lo que era y lo que significaba para las personas. Si basta entrar a Twitter o a YouTube, y hay muchísimas anécdotas de gente que tuvo la oportunidad de conocerlo y que destaca muchísimo eso. Y además lo importante que fue siempre para sus compañeros, tanto de equipo, cuando le tocó ser director técnico, y para su familia. Para su familia, él era todo, tanto sus hermanos, sus padres cuando no estaban, sus hijas, o sea, la gente que lo tenía cerca realmente habla muy bien de él. Entonces, me parece que también hay que destacar eso. O sea, habrá tenido sus errores, pero no sé, me parece que evidentemente no fue un mal tipo. Y no, por lo que o sea, a ver, pueden haber un par de personas que digan un par de cosas, pero en el día a día se habla bastante bien de lo que era él
como persona en el día a día. Yo creo que todos tuvimos errores, solamente que no tenemos una cámara atrás que nos esté todo el tiempo, las 24 horas, viendo qué hacemos, qué decimos, qué esto, qué lo otro, ¿no? Yo creo que todos las cagamos en algún momento, sin excepción, Seguro. El nadie. tema también es que ser una figura tan pública también, o sea, conlleva responsabilidades. O sea, Obvio. nosotros no tenemos o sea, ser el representante de una nación, o sea, tan vivo como era él, o sea, te tenés que cuidar un poco más. Obvio, Nosotros. pero son cosas que por ahí no te las venís bien y como dijimos, nadie está hecho para ser famoso, No. para Claro. ser... Y él, no, en esa edad, no eligió ser eso, claro. ¿entendés? Sí. No sé, Porque, es qué un sé tema yo, que... el número uno qué sé yo, de jugar al pádel no es ni en pedo lo que es Maradona. Ni el número uno jugando al básquet, que podemos decir que por ahí es el segundo deporte más popular. ¿Me Sí. entendés? Bueno, por ahí el de básquet en Estados Unidos sí. Bueno, Sí. Michael Jordan. y como él dice, él jugó al fútbol, él empezó a jugar al fútbol para sacar a su familia de la miseria, digamos. Y después se dio cuenta, pará, ¿dónde estoy? Y como vos decís, creo que todos cometemos errores y lo que a él le pasó es que tenía todo el tiempo una cámara. Y por ejemplo Messi no tiene todo el tiempo una cámara, ¿entendés? Se resguarda Se reserva mucho. Sí, tal cual. Es una persona que no le gusta justamente esas cosas y yo creo que está bastante bien. Tipo, no por ser futbolista tener que estar atado a todo el tiempo que se sepa todo de vos y tu vida o sea, privada. mostrar solamente tu lado profesional. O sea, que lo público sea Messi el jugador de fútbol y no Messi tu vida privada. O sea, yo Claro. creo que hasta personalmente para mantener una separación entre lo que mostrás al público y lo que sos puertas adentro es importante. O sea, es para ir más tranquilo también, porque si no tenés que estar todo el tiempo pendiente y bueno, la verdad que hace mal. Habías preguntado algo y salí con otra cosa, no me acuerdo qué. Sobre yo lo del arrepentimiento, o sea, ¿qué opinaban? No, sí opinaste. Ustedes dos, ¿qué opinan? ¿Sobre qué Que era? se arrepintió. Que se arrepintió, o sea, que mostró que autorreconocimiento y que... Yo creo que él sabía que no era una buena persona, o sea, no una buena persona, sino la cagué una banda. Yo creo que él sabía que tenía muchos defectos como persona, mejor dicho. Que cometió errores. Digamos. Claro, que cometió errores Sí, y que nunca lo intentó esconder, que siempre dijo, mirá, no quiero que este sea el ejemplo que doy, que lamentablemente lo hago, lamentablemente me drogo, lamentablemente esto, lo otro, pero no te digo como después de la publicidad que hay por ahí también rodando mucho de que no tomen drogas, y te lo dice Maradona, y toda la persona se cagan de risa, pero qué mejor que te dé un consejo a una persona que lo vivió y te está diciendo, mirá, no lo hagas, porque realmente no aporta nada. O sea, yo prefiero que me lo diga una persona que lo vivió, que por más que sea, no tomes droga, yo tomo droga, prefiero que me lo diga él a una persona que no lo vivió y que ve solamente las estadísticas por fuera, así, esto hace mal porque tal cosa, ¿entendés? Yo prefiero que alguien en carne propia me diga, mira, esto me cagó la vida, ¿entendés? Yo tomo mucho más eso. Sí. Tengo un ejemplo con eso justamente que salió, no, ya era conocido, digamos, pero lo retomaron ahora hace unos días. Y él cuando él era técnico de la selección, previo al Mundial del 2010, cuando Argentina ya estaba clasificada, Argentina juega un amistoso contra Haití. Y en ese amistoso, él convoca al Burrito Ortega, que fue un jugador muy importante para la selección, que jugó 3 mundiales, pero que ya en el 2010 estaba en los últimos años de su carrera y estaba pasando por un momento muy complicado también con las adicciones. Él pasó por la adicción al alcohol. Y en ese momento, ya de varios años sin que Ortega jugara en la selección, el Diego lo convoca y justamente le preguntan por qué lo convocó y por qué lo hizo jugar. Y él dice que justamente él estuvo en un lugar que él está pasando, que él pasó por un lugar que el Burrito estaba pasando y que Ortega le había dado mucho a los argentinos como para que lo dejara pasar, y que él necesitaba este momento. Entonces, también es un ejemplo de cómo él sabía las cagadas que se había mandado y siempre se encargó de decirlo. Esto es un error, no cometan los mismos errores que yo. Al cierre de su vida es muy valorable lo que hizo, esto de arrepentirse, de reconocer sus errores, que quizá en el pasado no había reconocido todo, quizá.
le costó tiempo a algunos darlos, no sé si a conocer, pero sino decir que los había cometido y pedir perdón por ello. Es una actitud muy admirable. También que sus errores se vieron magnificados por la persona que era él. No sé si considero mala persona, tampoco lo considero buena persona, aunque tuvo actitudes tanto buenas. Esta de Ortega yo la leí también y la verdad que me pareció muy buena actitud por parte de él, y tuvo actitudes también bastante malas y tuvo errores grandes, inadmisibles en cualquier persona, que quizá Maradona tuvo algunas situaciones que lo pueden haber llevado a eso, pero igualmente son errores inadmisibles y que terminaron opacando su figura. Pero creo que hay que respetarlo como tal, reconocer en qué se equivocó y apreciarlo en lo que no, y seguir para adelante. Bueno, En un yo potrero nació. para cerrar, me quería preguntar, o sea, ¿cuál es la imagen con la que se quedan del día? ¿Y cuál es la imagen con la que les gustaría que se lo recuerde el Diego? ¿Qué valores implicaría y qué representa esa imagen? Bueno, yo creo que el Diego también, y fue muy consciente de eso y siempre se encargó de decirlo, él amaba mucho a nuestro país. Y siempre se encargó como digo, de hacerlo saber y bueno, justamente a los Pumas los fue a alentar en el Mundial y gritaba los trae como un gol y los sentía. Entonces, bueno, y también cuento, por si no sabían, el Diego usaba 2 relojes cuando estaba afuera. En uno llevaba la hora del lugar en el que estaba y en el otro la hora siempre de nuestro país, ratito de color. Entonces, a mí realmente si me gustaría que se lo recuerde con una imagen, y que gracias a Dios se lo recuerda con esa imagen, justamente la que está atrás mío, del Diego alzando la copa, que fue que logró su cometido de llevarnos a lo más alto en el rol que a él le tocaba cumplir, que es jugando al fútbol. Si todos fuéramos un poquito como Maradona en ese sentido, me parece que seríamos potencia mundial. No hay dudas, ¿no? ¿Vos, Bioni? Bueno, a ver, imagen. Pará, Bioni, tuviste elijo, tibio hoy, ¿eh? Tuviste tibio. No, ¿cómo que tibio? Yo dije Tiró igual algunas, Tiró ahí. que le Tiraron perdió el ahí. respeto, que tuvo errores inadmisibles que no puede tener nadie y que por eso, a pesar de lo que fue, a pesar de su contexto, no se justifica para nada. No existe ni siquiera un pero en algunas situaciones, que se han dicho varios acá. Pero vamos a lo de la imagen. Vamos a lo de la imagen. Y Lo terminamos en Twitter yo esto, ¿eh? elijo, con que yo elijo quedarme, porque cada uno es libre de quedarse con el que quiera. Algunos se quedarán con el Maradona, con su faceta más querida, otros lo recordarán por sus errores, y está bien, porque cada uno decide en qué basarse. Yo me quedo con el gol, la mano de Dios, ahí saltando y pegándole la pelota con la mano. Yo elijo quedarme con eso. Elijo recordar a Maradona como fue como futbolista, claramente no olvidando lo que realizó como persona, y que no comparto la mayoría de las cosas que hizo, pero siempre creo que hay que quedarse con lo bueno para evitar hacerse mala sangre con cosas que quizás ya pasaron. Para vos, Bidoni, ¿Maradona es más el gol con la mano que el gol del siglo? Es más el gol, o sea, a mí el gol con la mano me parece más como mirá lo que te estoy haciendo. A los ingleses o sea, a pesar de que el gol del siglo fue un golazo, el mejor de todos, pero el gol con la mano es como, mirá cómo te mete un gol, mirá cómo te embarro la cara, cómo te paso. Es la manifestación más pura de la argentinidad. Claro. Esquivar las normas, o sea, pasar por lo que hay que hacer, pero terminar haciendo un muy buen gol. Y la viveza con la que lo hizo, porque primero que hace el gol con las manos, y no es que se hace el boludo, sale a gritarlo con todo y llama a los compañeros como, guacho, hice un golazo, ¿entendés? Es como la viveza, y me parece que absolutamente todos avalamos ese gol, porque fue la misma viveza con las que nos chorearon las islas. Aunque quizás eso da para otro tema, nunca fue. Otro tema. Es muy buen tema, ¿eh? Sí, temón, no lo había podemos ir pensado. algún día. Bueno,
Santi. ¿Vos, Avilón? Y yo, la verdad, como dije antes, no es que sea muy futbolero, no es que sea muy fan de Maradona, ni mucho menos. Pero sí entiendo mucho el sentimiento del argentino sobre quién fue Maradona y sobre todo lo que representó en el exterior y en el interior. Y bueno, si me tendría que quedar con algo de Maradona, yo creo que sería con todo, tipo desde lo bueno hasta lo malo. Yo creo que es una persona y tuvo sus errores y si bien tuvo sus errores, también tuvo sus cosas que fueron muy buenas. Y yo creo que hay que juzgarlo por lo que fue, no quedarse solo con una parte, Una sino con imagen todo. completa. Claro, Ujú. con lo que fue él, digamos, en general. Un poco muy mierda mi cosa, pero bueno, No, está bien. No, está bien. Es quedarse con todo. claro. Yo, con la imagen que me quedaría y con el Maradona que me quedaría, es con el Maradona, o sea, de la esperanza, la esperanza que simboliza, con la imagen del chico de barro diciendo que su sueño era ir a jugar un mundial y que lo logró y que lo ganó. Esa es la imagen que creo que es una buena imagen que perdure, que te muestra, o sea, que con todas las adversidades que te presentan en todo el mundo y particularmente en nuestro país, se puede lograr algo muy bueno. Eso, o sea, lo que importa es el esfuerzo y Sí, y esta sí. imagen de esperanza para muchos sectores me parece que es valorable y es algo, me parece que es productivo. ¿Qué vas a De decir? una. Eh, no, que entiendo lo de la esperanza y yo también lo rescato mucho y también me añado. Quizás es más difícil salir de un lugar como Villa Fiorito que ganar un mundial. Ujú. Entonces, bueno, y Maradona salió como salió porque era un genio, él realmente era un genio. Me parece que si le hubiesen hecho algún estudio o algo así, hubiese salido que evidentemente era un genio. De hecho, algunos compañeros dicen, él tenía visión periférica, o sea, él veía donde otras personas no veían. Y además Ujú. la rapidez mental que tenía para jugar al fútbol, bueno, para mí él era un genio La toma de decisiones, todo eso. y no es un detalle menor. Yo creo que la esperanza es muy importante, pero sola no sirve. Mm. Pero bueno, por lo menos, o sea, te genera, básicamente eso, te genera esperanza, algo en que, o sea, algo que te mantiene a flote, ¿entendés? Como en su Claro. momento, bueno, siempre termino hablando de religión, pero como es la religión, o sea, que te da algo como para aferrarte. Sí, para mí la esperanza, más en países como el nuestro, es algo fundamental. Sí, y hay muchos ejemplos de también buenos futbolistas que salieron de lugares parecidos a los de Ujú. Maradona, bueno, Tevez, que lo tienen como un ejemplo, y justamente ahí la esperanza sirvió, entonces también está bueno rescatarlo. Sí, Pero bueno, ojalá no así que, existieran villas, ojalá no tuviéramos que hablar de eso, pero bueno, ujú. Bueno, lastimosamente no nos el gobierna país en el que gente como Diego, vivimos. gente que quiere el país. Está caliente tanto. Para el podcast que viene que vamos a hablar de democracia, bueno, vamos cerrando, ¿no? Ojo. No, de democracia y particularmente nuestra democracia. Así que Claro. se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Por mi Eh, parte, ¿no? yo no. Lo más grande que hay, Diego. Perfecto. Bueno, entonces quedamos el sábado que viene a las 6 de la tarde para hablar de democracia en todas las Ujú. redes sociales, YouTube, Síganos Twitch en nos directo pueden escuchar y en si no en Spotify, Spotify. Google Podcast, Anchor, donde quieran. Así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene, muchachos. Nos vemos. Muchas gracias Nos por escucharnos. Nos vemos. vemos. Gracias a todos. Maravilla.